Bueno, ahora vamos a empezar con esta quinta clase de razonamiento verbal. Ahora vamos a hablar sobre tres tipos de preguntas más, porque en la anterior clase habíamos visto otros tres tipos. Los dos primeros eran muy sencillos porque eran preguntas sobre el tema central y preguntas sobre la idea principal. Y bueno, el tercero era un poco más interesante porque hablaban del sentido contextual de una palabra. ¿Qué significa eso? Que una palabra puesta en el texto, ¿qué significado adquiría? ¿Cierto? Porque ya les había indicado que había palabras que tenían varios significados, pero dependiendo de a qué nos referíamos, es que iba a adquirir un solo significado. Les puse el ejemplo pues de la palabra cola, que si lo utilizamos en un contexto de, no sé, de animales, sabemos que se referimos a la cola del animal. Si lo usamos en un contexto de peinados de mujer, nos referimos al peinado de una mujer. Bien, entonces a eso, eso era el tipo de pregunta número 3. Bien, ahora vamos a ver tres más en esta clase. Bien, vamos a empezar. Pregunta por incompatibilidad. A ver, esto suena medio raro, pero bien, es sencillo. Es cuando la pregunta solicita encontrar una o varias ideas incompatibles con el texto. Las ideas incompatibles son las que niegan cualquier idea que hay en el texto. Imagina que tiene su texto, ¿bien? Entonces, este tipo de preguntas te escriben algo como esto. O sea que tienes que marcar o escribir una idea que no vaya con el texto. Si en el texto dice, no sé, esta acción es buena. Entonces, una idea incompatible sería esta acción es mala. ¿Entienden? Lo contrario. Entonces, esa es una pregunta por incompatibilidad. Seleccionar una idea que no tiene nada que ver con el texto o que dice lo contrario al texto. Ojo con eso. Que dice lo contrario. O niega, pues. Bueno, después tendríamos las preguntas por inferencia. Bien, también llamadas preguntas por deducción. Estas preguntas solo solicitan información que no está escrita en el texto, sino que debe ser inferida o deducida. Eso significa inferencia, ¿bien? Inferencia quiere decir deducir. Ahora, ¿ustedes qué entienden por deducir? Quiere decir que ves ciertas cosas y a partir de eso sacar una conclusión, una deducción. Entonces, eso quiere decir inferencia, ¿bien? No sé, por ejemplo, em, estamos, no sé, en verano. Imagínate que estamos, bueno, ya estamos en invierno. Imagínate que estamos en invierno. Vemos por el cielo que se acercan nubes oscuras. Ya en el anochecer a las 6 7 de la noche. Entonces, ¿tú qué puedes deducir de eso? Que va a llover, ¿cierto? Entonces, acá vas a hacer una inferencia ahí. ¿Ya? A ver si se entiende con ese ejemplo. Entonces, pero, pero ojo, inferencia, ¿qué quiere decir? Que tú estás sacando una deducción a partir de algo que no está pasando. Entonces, tú estás viendo las nubes oscuras, tú estás viendo que estamos en invierno, tú ya infieres, pero no ves la lluvia, pero ya estás infiriendo de que va a haber lluvia. Entonces, a eso se refiere con inferencia. Deduces algo que no hay. ¿Bien? Por ejemplo, se deduce del texto que la expresión chivo expiatorio significa... Ya, esto es ya con respecto a textos. Lo que les acabo de decir es un ejemplo de la vida cotidiana. Esto es respecto a un texto. Imagínense que por ahí en el texto está escrito esta palabra, chivo expiatorio, y hablan de eso a cada rato. Pero no te dicen el significado. Pero hablan tanto de eso que ya te haces una idea, ¿cierto? Entonces, esa idea es la inferencia, es la deducción. Bien, entonces, no sé, en el texto la palabra chivo expiatorio significaba, no te ponían qué significaba, pero lo mencionaban a cada rato y decían, hizo esto, hizo lo otro, pasó esto. Entonces, y tú ya leíste todo y dijiste, ah, ya sé qué significa chivo expiatorio. Pero según el texto, ojo, porque el texto influye mucho en el significado de términos y todo eso. Bien, entonces eso sería una pregunta por inferencia. Inferencia, deducción. Ojo, no se olviden de eso. Y por último tendremos la de extrapolación, que también tiene un nombre raro, pero es muy sencilla. Mira, son preguntas que te plantean el qué hubiera pasado si. Es decir, nos proponen algún cambio en la lectura y nos piden responder cuáles hubieran sido las consecuencias de dicho cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que imagínense que pasa algo, ¿bien? Ya, no sé, imagínense, alguien mató a alguien en la lectura. Entonces, las preguntas por extrapolación, ¿qué te dicen? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no mataba a la otra? ¿Entiendes?
O imagínense, no sé, tal chico regaló monedas a un vagabundo. Estas preguntas que te hacen, te dicen, ¿qué hubiera pasado si ese chico no le regalaba las monedas al vagabundo? Bien, entonces esas son preguntas por extrapolación. Son preguntas que te cambian la idea del texto o te cambian la historia y te dicen qué hubiera pasado. Bien, entonces esa es la idea principal. El qué hubiera pasado si, la mayoría de preguntas va a tener de extrapolación, va a tener ese principio. Bien, y acá tenemos exactamente qué hubiera pasado si el coronel Picquart no hubiese intervenido como lo hizo en el caso Dreyfus. Bien, acá esta es una pregunta general, pues, porque sabes si yo le hubiera leído el texto o si tuvieran el texto enfrente. Pero bueno, es un ejemplo para que vean que el principio siempre, ¿qué hubiera pasado si? Bien, así se reconoce una pregunta por extrapolación. Entonces, este sería el tercer tipo de pregunta. Bien, un repaso rapidito. Por incompatibilidad, escoger ideas que no van con el texto o que niegan ideas del texto. Inferencia, que ya les dije, deducción, por si acaso, cosas que no hay ahí, pero tú las deduces. Tú sacas cosas del texto que no están escritas. Y por último, tendríamos las preguntas por extrapolación, perdón. ¿Qué hubiera pasado si? Con esa frase se reconocen las preguntas por extrapolación. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta clase. Ya les enviaré una actividad con algunas preguntas.